A continuación, escucharemos el mensaje del senador Clemente Castañeda. Muy buenos días, casi tardes, a todas, a todos ustedes. De verdad, me da muchísimo gusto que se hayan tomado el tiempo, el espacio para poder acompañarnos el día de hoy. Hoy es un día naturalmente importante porque me permite dialogar con ustedes y explicarles qué hemos hecho durante este primer año. Por supuesto, ha sido un año complicado, ha sido un año muy movido en términos políticos, pero ha sido un año que nos ha permitido, no solo a mí, sino a todo el equipo de Movimiento Ciudadano del Senado de la República, tratar de impulsar muchos de los temas que son vitales para la vida pública del país y que son, por supuesto, vitales para Jalisco. Nosotros nos asumimos, y lo digo en plural, lo digo en colectivo porque este no es un tema de carácter personal, nos asumimos como representantes de los jaliscienses y a ellos son a quienes les tenemos que rendir cuentas. Muchas gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy. A lo largo, gracias. Por supuesto, muchas gracias a los jaliscienses que están aquí y muchas gracias a quienes no son jaliscienses, pero son jaliscienses adoptivos y tuvieron la oportunidad de venir el día de hoy a acompañarnos. Por supuesto que quiero agradecer en primer término al gobernador del estado, a mi amigo Enrique Alfaro, por darse la oportunidad de acudir a este evento. De mi coordinador parlamentario, Dante Delgado, incansable representante del Movimiento Ciudadano. Mis compañeros de batalla, a quienes hoy están ausentes por distintas razones, no pudieron estar aquí, pero me complace mucho tener la presencia del senador Samuel García, conocido de todos ustedes y próximo gobernador de Nuevo León. Y de nuestro reciente fichaje, el número 9 en el grupo parlamentario, alguien que tiene una trayectoria muy importante, no diría en la vida pública de su estado, sino en la vida pública nacional, a mi querido Juan Cepeda. Muchas gracias, senador, por acompañarnos el día de hoy. A los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, a los miembros del gabinete, a nuestros diputados federales incansables, por supuesto en la representación de su coordinador, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, y de manera muy especial a mi familia. Muchas gracias a Verónica, a Luciano, a Mariela, por su paciencia, por su impaciencia y por aguantar mis ausencias. De verdad, aprecio con amor toda su solidaridad. Quiero finalmente resaltar la presencia de alguien a quien le tengo mucho aprecio profesional, cívico, social, porque ha sido no solamente un amigo, sino un luchador incansable de derechos que Movimiento Ciudadano ha decidido acompañar. Me refiero a la lucha por los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas de este país, en la persona de Gaudencio Mancilla, a quien le reconozco su lucha incansable. No quisiera extenderme mucho en la presentación de Gaudencio, pero debo decir una cosa con muchísima justicia. Gaudencio es un ejemplo no solo de liderazgo en su comunidad, en la comunidad nahua de la Sierra de Manantlán, sino que además es un hombre recto, es un hombre firme y es un hombre que en algún momento, y ustedes recordarán esa historia, fue aprehendido de manera ilegal en la Sierra de Manantlán
por el gobierno priista pasado, fue torturado y a Gaudencio le pedían en aquella tortura que incriminara al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, un servidor, en el tráfico de armas para ser suministrados a una supuesta policía comunitaria que se construye en el norte. Gaudencio no solo aguantó la tortura, sino que salió valientemente a denunciar esa atrocidad que le mereció una disculpa pública. Ese es el tamaño de Gaudencio Mancilla, por eso siempre le estoy agradecido y siempre lo voy a apreciar. Y gracias a todos los amigos, amigas que nos acompañan el día de hoy, a mis padres que siempre están presentes solidariamente en todos estos eventos. Voy a tratar de hacer una exposición lo más ágil posible de lo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de lo que he podido hacer en lo personal, para después dar paso a una mesa de análisis. No se asusten, no voy a explicar todo lo que hemos hecho, vamos a tratar de hacer algo de manera muy ágil, con la finalidad de que todos podamos entender y ustedes puedan compartir conmigo algunos de los logros y por supuesto de los retos que tenemos frente a nosotros en un contexto sumamente complicado. Si me ayudan con la presentación, por favor. Hemos titulado este informe como Jalisco al centro. ¿Por qué? Porque en prácticamente todas nuestras decisiones, todas nuestras posiciones políticas, Jalisco está presente. Hacemos, por supuesto, muchas decisiones, acciones, pensando en el bien del país, pero inevitablemente el tema de Jalisco está ahí, porque a Jalisco nos debemos y a Jalisco representamos. Si me dicen dónde está el control para poderlo mover. Siempre falla esto. Los retos de Jalisco en esta legislatura. Si alguien me... De una vez, porque si no me voy a estar tardando. ¿Me dices dónde? Y si no funciona, ustedes me van ayudando. ¿Listo? Okay. Gracias a Jorge Álvarez Maínez, que siempre hace su tarea y la hace muy bien. Como ustedes saben, esta legislatura tiene una serie de retos que la hacen aún más complicada. Por primera vez estamos frente a un Congreso donde el partido gobernante tiene una cómoda mayoría. Tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría calificada por sí solo y tiene mayoría absoluta en el Senado. Eso nos ha permitido en el Senado de la República hacer lo que nosotros denominamos un bloque de contención. Un bloque de contención no para oponernos en todo al presidente de la República, sino para condicionar mucho de su trabajo. Hay una serie de ocurrencias que se han esgrimido desde el Poder Federal y que el bloque de contención en el Senado de la República ha sido motor y una pieza fundamental para contenerlo y para corregirlo. Tampoco somos un bloque que se opone a todo, somos un bloque que actúa con muchísima responsabilidad y donde Movimiento Ciudadano termina siendo la pieza fundamental. ¿Qué tenemos en mente cuando hacemos valer los votos de Movimiento Ciudadano? Tenemos sobre todo la firme convicción de que en la elección pasada México votó por un cambio y eso no se lo vamos a regatear ni al presidente ni a su mayoría. Nosotros mismos impulsamos desde nuestros distintos proyectos un cambio sustancial de la vida pública del país. Pero hoy se trata de hacer valer ese cambio y eso es algo en lo que Movimiento Ciudadano no va a dudar ni un momento en hacer valer. Eso es lo que nos anima permanentemente a la acción. Nosotros hemos dicho hay que ser un contrapeso del Poder Ejecutivo, pero también hay que ser una oposición responsable y constructiva.
Por eso, frente a quienes se preguntan siempre, y esto es algo común en la comentocracia, ¿dónde está la oposición? Nosotros les decimos desde aquí con mucha responsabilidad, la oposición está donde debe estar y donde puede estar. Déjenme explicar eso. A lo mejor hay muchos que quisieran ver a Movimiento Ciudadano, a sus grupos parlamentarios en la misma posición que tenía Morena hace algunos años, concretamente en el trienio pasado, en las calles, diciendo a todo que no, oponiéndose a la decisión más racional y tratando de elevar en términos públicos el costo político de todas las decisiones. Nosotros hemos dicho, y lo vamos a mantener, nos asumimos como una oposición inteligente, una oposición constructiva, una oposición que logra entender dónde puede dar una batalla y dónde puede dar resultados. Y me atrevo a decirlo así, creo que el Senado de la República ha sido un muy buen espacio para que la oposición, las oposiciones, para que Movimiento Ciudadano, para que nosotros hagamos valer nuestros propios votos. Voy a presentarles algunos episodios que son muy importantes en este año reciente y que dan cuenta justamente de lo que estoy hablando. Movimiento Ciudadano tiene por primera vez una bancada consistente, numérica, importante, que hace la diferencia y que puede construir las 2/3 partes para las reformas constitucionales, con perfiles de diversa índole y cada vez con muchas mayores condiciones para seguir creciendo. No les voy a platicar los pormenores, pero yo estoy seguro que así como entramos 7 senadores a la bancada de Movimiento Ciudadano y hoy somos 9, pues vamos a ser más, muchos más, los que vamos a dar la batalla en ese Senado de la República. Y siempre sucede. Majo, se me hace que me estás estorbando. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestra agenda legislativa? Ya lo decía, la que sigue, por favor. Hemos presentado hasta este momento, he presentado 74 iniciativas personales o colectivas, es decir, suscritas por todo el grupo parlamentario de diversos temas. Prometo solamente detenerme en las importantes. La que sigue, por favor. Hemos presentado agenda de medio ambiente, agenda de género, sobre la defensa de los migrantes, sobre la política social, sobre derechos indígenas, sobre jóvenes, sobre democracia, sobre defensa de los consumidores, sobre seguridad y justicia, salud, educación, rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción, austeridad, personas con discapacidad, finanzas públicas, desarrollo económico, relaciones exteriores, derechos humanos, campo, cultura, agua y federalismo. Déjenme hacer un esfuerzo por tratar de referirme a algunas de ellas. Nosotros al principio de nuestra campaña política, digo nosotros, mi compañera de fórmula Verónica Delgadillo y yo, hicimos 100 compromisos de campaña, de los cuales de estos 100 hay 53 que ya se han traducido en alguna iniciativa en específico. Entre lo que nosotros podemos decir son compromisos cumplidos, que claro, falta que el proceso legislativo llegue a buen puerto, están reformas relacionadas para promover el fortalecimiento de las policías locales. Me voy a referir a ello en un momento más porque es parte de la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Igual la Ley General en materia de desplazamiento forzado interno, porque incluye no solamente el desplazamiento forzado político, sino el desplazamiento forzado por otras cuestiones como el cambio climático, que es muy innovador en este sentido. La muerte civil a los corruptos, que por cierto se ha traducido también en el ámbito local y me da mucho gusto que así haya sido, en el sentido de sancionar pues prácticamente de por vida a quienes incurren en actos de corrupción para que no puedan volver a trabajar en el servicio público cuando el monto o el desfalco sea superior a cierta cantidad de recursos.
Igualmente, combatir el acoso sexual, implementar la perspectiva de género en el Código Penal. Hay una gran demanda de las mujeres de nuestro país, de las mujeres de Jalisco, para que esto pueda considerarse en prácticamente toda la legislación, donde la perspectiva de género esté presente. Impulsar las herramientas para el combate a la corrupción, como las auditorías excepcionales, es decir, que las auditorías puedan hacerse de manera especial, no a juicio nada más del auditor, sino como un instrumento de control y de contrapeso ciudadano. Queremos darle al Comité Nacional Anticorrupción, aquí presente, facultades para solicitar auditorías específicas por presuntos actos de corrupción. Vamos a empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente al Comité de Participación Ciudadana. Eliminar a las pensiones a los expresidentes. Que ya es una realidad. Después son las banderas que de repente tenemos que compartir, por no decir que nos arrebata Morena, pero que ustedes saben que ha sido un planteamiento muy específico de Movimiento Ciudadano. La reforma para la recuperación del salario, que tiene que ver con la modificación de la CONASAMI, con su propia composición, y sobre todo el tema de la paridad del salario entre hombres y mujeres. La reforma para combatir el casetazo. Le tengo buenas noticias a la gente de todo el país, a la gente de Jalisco, pero particularmente es un compromiso de campaña que hicimos en Tonalá. Hoy está presentada esa reforma para que quienes viven en una localidad y tienen que transitar forzosamente por una caseta, por una carretera de peaje, sean exentados del 100% del costo para tratar de llegar a sus hogares. Vamos a dar esa batalla, mi querido presidente municipal. Igualmente, reformas en materia de cultura que tienen que ver sobre todo con las condiciones de seguridad social que deben tener los creadores. Aprovecho para reconocer la presencia de nuestra secretaria de Cultura y de todos los que se dedican a este ramo. Vamos a hacerles justicia, porque si algo hay que hacer, pues es darle las condiciones sociales a quienes se dedican a la creación, entre muchas otras cosas. Déjenme referirme de manera muy específica a 3 ejes temáticos para no referirme a todos. Materia de medio ambiente, anticorrupción y algunas causas ciudadanas, acompañados desde luego de las acciones legislativas que hemos podido implementar. ¿La que sigue? Necesitamos pasar de la época donde la agenda verde estaba secuestrada por un partido político, por un pacto político partidista, a una agenda que tenga una condición completamente distinta. No queremos que México se una a grupos de países que frenan las políticas ambientales, arriesgando el futuro de todos. Esta es una agenda que estamos comprometidos a impulsar desde Movimiento Ciudadano y que ya hemos tenido algunas acciones importantes. ¿Cuáles son aquellas acciones legislativas? Hemos hecho valer la necesidad de consagrar los derechos de la naturaleza, que es una propuesta de avanzada, para que todo mundo pueda defenderlos y pueda ejercer su tutela de manera adecuada. Hemos impulsado distintas reformas, como la de México libre de plásticos, y esperamos que en un futuro muy cercano México se libre de los plásticos y pueda transitar a toda una reforma que nos permita ir haciendo mucho más sustentable a nuestro país. Igualmente, lo que ha sido una demanda muy importante y que tiene que ver con la prohibición del fracking y la explotación de nuestros recursos naturales. Creo que nos saltamos una. Todo lo relacionado con energías limpias, que entre otras cosas pasa por crear ciertos incentivos para que estas energías limpias puedan utilizarse. Lamentablemente, la mayoría morenista dejó ir una gran oportunidad en esta ley de ingresos porque no hay incentivos para la adopción de energías limpias, ni en lo público ni en lo privado. La protección, por supuesto, de áreas naturales, donde Jalisco es una pieza fundamental, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes que apenas hace unos días el Senado de la República aprobó, a iniciativa de un servidor y de Verónica Delgadillo,
la declaratoria de emergencia climática del país. Esto no es un asunto menor, es el reconocimiento de que nuestras condiciones ambientales están siendo rebasadas y que necesitamos tomar medidas inmediatas. Créanme que ha sido una batalla en la que mi compañera Verónica Delgadillo ha dado le ha puesto muchísimo esfuerzo para tratar de que esto sea reconocido. Claro, se implica para el propio gobierno federal el reconocimiento de que hasta ahora la agenda ambiental no va bien. Este es un tema que nos compete, por supuesto, a todos, y ahí están los votos, como ya lo dijimos alguna vez, de Movimiento Ciudadano para seguir avanzando en la materia. Anticorrupción y transparencia, me referiré a este eje toda vez que es uno de los temas centrales de Movimiento Ciudadano, pero porque además pues me toca presidir la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Pasamos de la época del gobierno más corrupto de la historia moderna de México a la época del gobierno que cree que con acciones, con voluntad particularmente, se va a modificar el esquema anticorrupción. Nosotros hemos sido muy críticos de las mañaneras del presidente de la República, porque eso no significa rendición de cuentas. Además, porque el presidente de la República ha hecho de este ejercicio muchas veces un ejercicio de manipulación política. No están soportadas todas las declaraciones del presidente de la República en evidencia concreta de sus dichos. Y esto es algo que dificulta mucho toda la agenda de comunicación y particularmente de rendición de cuentas. Nosotros hemos dicho, buscamos construir acciones efectivas, inteligentes y realistas para el combate a la corrupción y la impunidad, porque ni los buenos deseos, ni la improvisación, ni una austeridad malentendida se acaba con este problema, que es un problema que lacera a todos nosotros. Déjenme decirlo en resumidas cuentas. No bastan las buenas intenciones para combatir la corrupción. Entendemos que la corrupción es un problema sistémico. Hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción que lamentablemente no ha terminado de nacer y que por ello no hemos tenido los resultados adecuados. Ahí hay una agenda que hemos impulsado y que hoy ya es una realidad: la muerte civil a los corruptos, la transparencia judicial. Y hago un pequeño paréntesis. Ya está aprobada esta obligación y esta modificación a la Ley General de Transparencia para obligar a todos los poderes judiciales, al Poder Judicial Federal, pero también a los poderes judiciales locales, para que todas las sentencias tengan carácter público. Es inadmisible que en este país la gente que es juzgada, la gente que es detenida por algún delito, la gente que va a los tribunales, a veces ni siquiera sepa con exactitud qué es lo que dice su sentencia, cuáles son los alegatos de los jueces, cómo están evaluados esos criterios. Con esta definición tendremos un gran alcance en términos de escrutinio sobre el Poder Judicial, de tal suerte que todas y todos podamos someter al escrutinio público al comportamiento de los jueces. Aprovecho para hacerle un reconocimiento al gobernador del estado, al grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en el Congreso local y a todos nuestros aliados por impulsar esta reforma al Poder Judicial. Si algo venimos arrastrando es un Poder Judicial opaco, ineficiente y por supuesto poco justo. Muchas felicidades, gobernador, por esas acciones realizadas. El 3 de 3 público y obligatorio, que también ha sido una demanda de Movimiento Ciudadano y que no vamos a dejar de insistir, ya está aprobado en la comisión la necesidad, la obligación para que todos los funcionarios públicos tengan a la vista su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal. Falta que la mayoría acceda a sacar esta iniciativa, pero fue respaldada por unanimidad en la comisión que presido. Igualmente, la creación de la auditoría excepcional, que me referí hace algún momento con mis colegas del sistema del Comité de Participación Ciudadana, y la protección a testigos denunciantes de corrupción. Este es un tema fundamental. Es además un compromiso internacional de México para tratar de insertarnos en el diálogo nacional y en el diálogo mundial. Si nosotros no generamos protocolos legales efectivos para quienes vayan a denunciar actos de corrupción, nos vamos a quedar esperando para que los actos de corrupción se denuncien. Aquí necesitamos una legislación que les permita a todos los que vayan a denunciar actos de corrupción medidas de protección inmediata. Es decir, que no sean separados de su encargo porque fueron a denunciar justamente al jefe que está incurriendo en prácticas corruptas. Este es un tema que nos va a ocupar
los próximos meses y que yo espero a finales de este año poder tener resultados muy alentadores en materia de protección a testigos. La reforma del Parlamento abierto, todos hemos sido testigos de la opacidad con la que se procesan muchas decisiones de carácter legislativo, pero hay una iniciativa para que el Parlamento abierto sea una práctica recurrente en los poderes legislativos. Igualmente, el control y transparencia sobre modificaciones presupuestales. Me detengo en ello. El gobierno federal hace con el presupuesto lo que se le pega a su gana. Una vez que es aprobado el presupuesto, todas las modificaciones presupuestales no tienen ningún control y por supuesto el Senado de la República no está ahí. Necesitamos tener muchos más controles y contrapesos para que el presupuesto no se maneje de manera discrecional. Y el tema del fuero, que ha sido una demanda histórica de Movimiento Ciudadano y que lo que se ha aprobado hasta ahora pues es una simulación de un engaño del presidente de la República. La que sigue, por favor. En la Comisión Anticorrupción hemos tratado de poner el ejemplo en varios temas. Un ejemplo en los procesos de designación sin cuotas y sin cuates. Hemos hecho procesos de designación abiertos y transparentes. Hemos sido pioneros en las comparecencias abiertas de varios funcionarios, en concreto de la secretaria de la Función Pública que compareció ante nuestra comisión y que adoptó por primera vez en el Senado de la República la oportunidad de recibir preguntas de la sociedad civil. Más de 100 preguntas de la sociedad civil se le entregaron a la secretaria de la Función Pública, que está obligada a responder en un plazo razonable y que además serán publicadas oportunamente. Y el ejemplo de Parlamento abierto de la Guardia Nacional, que nos enorgullece mucho. Aquí quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo que hizo Movimiento Ciudadano, que hizo el senador Dante Delgado, para que la iniciativa presidencial que planteaba el tema de la Guardia Nacional no haya quedado en los términos en los que lo proponía el Ejecutivo. Ese era un tema en el que todos nos jugábamos el futuro, que intentaba, y lo digo abiertamente, militarizar prácticamente al país, y gracias al bloque de contención, gracias a Movimiento Ciudadano y gracias al ejercicio de Parlamento abierto, podemos tener una discusión mucho más abierta que oxigenó lo que finalmente resultó en la reforma constitucional que hoy tenemos en la Guardia Nacional. Quisiera detenerme en el tema de seguridad que da para muchas otras cosas, pero seguramente nuestros panelistas, Ivonne y Enrique, querrán abundar en ello. Siéntanse en completa libertad, por favor. Déjenme nada más comentar brevemente la agenda que ha bloqueado la mayoría parlamentaria. El 3 de 3, obligatorio y público, al cual ya me refería hace algún momento. Hay profundas resistencias en el grupo gobernante para que el 3 de 3 sea una realidad. Es decir, para que todos podamos conocer la situación patrimonial, fiscal y de interés de los funcionarios públicos. Hay una profunda cerrazón para transparentar todo lo relacionado con muchos proyectos de infraestructura, particularmente con la refinería de Dos Bocas, con la compra de pipas en Estados Unidos cuando se dio el problema del huachicol y con la transparencia sobre acuerdos migratorios en específico que México ha suscrito con Estados Unidos y que hoy actualmente no sabemos exactamente cómo son. Y por supuesto, no vamos a dejar de insistir en una consulta legal para la construcción del Tren Maya, que son asuntos que no solamente tienen un impacto ambiental, sino un impacto fundamental en el desarrollo y en los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Déjenme referirme a algunas causas ciudadanas y vamos entrando a la parte final de esta exposición. Somos una fuerza política con identidad que respeta la diferencia. Tenemos la convicción de que México necesita escuchar muchas causas y traducirlas todas ellas en acciones legislativas y en medidas de gobierno específicas. Si le damos a la que sigue, por favor. Déjenme simplemente referirme a algunas de estas acciones legislativas que tratan de darle cauce a estos planteamientos. Mismo empleo, mismo salario, pensando sobre todo en la paridad del salario de hombres y mujeres, las reformas penales con perspectiva de género, a las cuales ya había hecho referencia, la amnistía para consumidores menores de marihuana y para aquellos indígenas que no hayan sido procesados sin un intérprete adecuado,
la regulación del consumo de la marihuana, que es inminente en el Senado de la República y muy probablemente la próxima semana estemos discutiendo. Igualmente, toda la agenda de derechos digitales, sobre todo con esta andanada de querer grabar de parte del gobierno federal el uso de las plataformas, cargándoselos al usuario, sin respetar principios elementales de la competencia como la neutralidad de la red o lo que nosotros hemos dicho y que puede suceder en otros países, la necesidad de tener una renta básica digital universal para todas y todos que facilite la conectividad del país. Igualmente, todo lo que tiene que ver con patentes y la producción de medicamentos, algunos de los cuales deberían de liberarse y podrían hacerse más accesibles a la población, y la ley anticasetazos, a la cual ya me referí en el caso de Tonalá. Episodios claves del primer año: la reingeniería gubernamental que le concedimos al presidente de la República, la discusión de la Guardia Nacional, la reforma educativa, la justicia penal y el populismo punitivo, la revocación de mandato y la consulta popular. Adelante. La reingeniería gubernamental, simplemente les diré: Movimiento Ciudadano actuó con mucha firmeza y mucha responsabilidad y le dijimos al presidente de la República: vamos a ratificar los nombramientos que pasan por el Senado. Te vamos a dar todos los instrumentos para que puedas ejercer el gobierno. Por eso es que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pasa por el Senado, la Secretaría de la Función Pública, los empleados superiores de Hacienda y la Fiscalía, que le toca intervenir al Senado de la República, fueron aprobados a partir de la propuesta que nos envió el Ejecutivo. Nosotros partimos del principio de que hay que darle los instrumentos al gobierno. Pero eso sí, nos opusimos a las reformas regresivas y a las pretensiones centralistas y tentaciones de concentración del poder del presidente. Particularmente a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que hoy tiene una concepción profundamente antifederalista y que concentra el poder. Nosotros dijimos, y me parece que eso está sucediendo, el esquema de los superdelegados no es un esquema que pueda tener efectividad en un contexto federal como en el que nosotros aspiramos a vivir. Y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que tiene o tenía la oportunidad de incrementar su independencia y su autonomía. Los trajes a la medida que se quiso hacer el presidente, por supuesto que encontró una oposición nuestra, como el caso de la ley Taibo, o las ternas a modo para integrar la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que dieron un espectáculo muy lamentable en el Senado de la República a la hora de las comparecencias, o cuestiones tan absurdas que no han sido completadas, suplidas, como la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor y del Consejo de Promoción Turística. Voy a ser muy breve en el tema de la Guardia Nacional. Nosotros hemos dicho que prolongar la estrategia de seguridad de los últimos años no es la mejor opción, que necesitamos ir a una reforma donde lo que vale la pena fortalecer y lo que vale la pena entender es que si no creamos policías, no hay manera de que este país pueda salir adelante. No es la estrategia de la militarización como vamos a sacar adelante a nuestro país. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de construir en el mediano y en el largo plazo una fuerza civil que sea efectiva, que sea capaz de atender los problemas de México. La única solución, lo decimos en esos términos, es fortalecer a los policías en los 3 órdenes de gobierno. Y en eso vamos a colaborar con todo lo que tengamos a nuestro alcance para que Jalisco tenga policías a la altura de las necesidades, reconociendo por supuesto lo que se ha hecho hasta ahora al gobernador y al coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés. Muchas gracias. Adelante. Recapitulando, promovimos el mando civil de la Guardia Nacional, la coordinación y colaboración de la Guardia con las entidades federativas, establecer la actuación temporal y apegada a la convencionalidad de las Fuerzas Armadas para que no se queden ahí indefinidamente, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Y quisiera nada más referirme, por supuesto, al gobernador, a los encargados de seguridad de este gobierno, recordar el transitorio 7º constitucional que obliga a los gobiernos estatales y a los federales a presentar sus programas de actualización para que sean considerados en el próximo presupuesto 2020. No le vamos a permitir al gobierno federal que se haga pato
en el tema de las condiciones presupuestales para los gobiernos estatales y los gobiernos federales. Esa es una disposición constitucional, por eso se introdujo este transitorio, para abrir la posibilidad a que todos los gobiernos presenten sus diagnósticos respectivos y puedan solicitar de manera formal y a través de la disposición constitucional presupuestos para tratar de mejorar sus propias condiciones y las condiciones de sus policías. El plazo constitucional de transitorio está, por cierto, por vencer. Así es que es muy importante ponernos las pilas en esta materia. Y los controles y la rendición de cuentas ante el Senado de la República. El día martes comparecerá el secretario de Seguridad Pública en el Senado y pues naturalmente tendrá que rendir cuentas sobre el fallido operativo de Culiacán y sobre muchas otras cosas que nos preocupan a todos, ni siquiera en el sentido partidista, ni siquiera en el sentido político, sino más bien en el sentido del fortalecimiento del Estado mexicano y lo que resulta inaceptable, que cualquier crimen organizado termine por doblegar al Estado mexicano. Eso es algo que nos preocupa, por supuesto, a todas y a todas y donde vamos a seguir trabajando con muchísima responsabilidad. La reforma educativa constitucional, adelante. Nosotros pudimos construir una serie de propuestas para tratar de enmendar el proceso de reforma educativa, particularmente la reforma constitucional. Dijimos, vamos a fortalecer la rectoría del Estado en la educación y, por supuesto, nos vamos a oponer a muchas decisiones que se tomaron en el pasado y que no redundaban en la mejora del sistema educativo. Todos lo dijimos en la campaña, lo vimos en los últimos años. La reforma educativa de Peña Nieto era una reforma punitiva para los profesores. No iba al problema central del sistema educativo mexicano. Dijimos, nosotros vamos a recuperar la rectoría del Estado en la educación, quitándole el carácter punitivo a la reforma. Hubo algunas cosas importantes. Adelante, por favor. Sin embargo, también lo debo decir con mucha responsabilidad, hubo una diferencia en los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano al momento de hacer efectiva la legislación secundaria. Diría yo, en nuestro grupo parlamentario hubo dos posiciones: los que abrogaban por consolidar la rectoría del Estado en materia educativa, que sí se planteó, y otro, los que observábamos retrocesos por pretensiones centralistas e intromisiones de poderes fácticos. Yo lo dije abiertamente en una carta, con muchísimo respeto a mi grupo parlamentario. Lamento mucho, y hoy lo hago una vez más, no haber podido estar en la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa y no haber podido persuadir a mi grupo parlamentario de que pudiéramos modificar algunos de los planteamientos y hubiéramos modificado nuestro voto favorable en el Senado de la República. Coincidía yo mucho más, y lo hablamos largamente con el grupo, en la posición que tomó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados de votar en contra las leyes secundarias de la reforma educativa. Pero bueno, hay oportunidad de corregir, hay oportunidad de dejar que la reforma pueda avanzar, pero no cesemos en nuestra intención por recuperar la rectoría del Estado y por evitar la intromisión de poderes fácticos en el sistema educativo, porque en el sistema educativo nos jugamos el futuro de México. Déjenme entrar finalmente al populismo punitivo y a la justicia penal. Movimiento Ciudadano ha sido muy crítico de todo este proceso y quizá el tiempo termine dándolos la razón, no sin reconocer que hay toda una discusión al respecto. Fuimos el único grupo parlamentario que se opuso a la reforma constitucional para incrementar los delitos de prisión preventiva oficiosa, es decir, la modificación al artículo 19. Yo hoy lamento decirlo en estos términos, pero muchos de los excesos que estamos viendo, que tienen que ver con el incremento del poder presidencial y todo este hostigamiento contra los empresarios, contra la gente, tiene que ver con el uso discrecional de la prisión preventiva oficiosa. No desconozco la necesidad que tienen los gobiernos para dejar a los delincuentes en la cárcel y la puerta giratoria en la que se ha convertido nuestro sistema de justicia penal. Pero también advertimos de manera oportuna que seguir con el populismo penal lo que va a generar es una especie de terror sin control.
Hemos sido nosotros muy responsables al momento de señalar todos los excesos en la reforma a los factureros, por ejemplo. ¿Y cómo es posible que hoy evasión fiscal en términos generales quiere equipararse con terrorismo o con delincuencia organizada? No toda evasión fiscal responde a esos términos y el exceso punitivo, el exceso penal punitivo puede tener consecuencias muy graves para el país. Por eso nosotros sí compartimos los principios de presunción de inocencia, sí creemos que el tema del populismo penal debe acotarse y sí tenemos que reivindicar en muchas circunstancias la necesidad de proteger los derechos humanos y de tener un debido proceso. El tema de extinción de dominio, que también ha sido un tema polémico, no es sino un compromiso que tiene la agenda internacional de México. El Tratado de Libre Comercio está prácticamente condicionado, entre muchas otras cosas, a que exista la extinción de dominio, pero logramos configurar para tranquilidad de todas y de todos un proceso de extinción de dominio donde la presunta compra de algunos bienes de carácter ilegal pueda tener un juicio justo civil sin tratar de vulnerar una serie de principios. Efectivamente, el gobierno federal, en el momento de tratar de confiscar ciertos bienes, tiene una serie de problemas, sobre todo en el caso de los bienes perecederos, pero con la reforma de extinción de dominio tenemos la oportunidad a que todos aquellos que sean señalados por un delito que implique la extinción de alguna posesión pueda tener un juicio civil paralelo y justo, de tal suerte que no se haga simplemente la voluntad del acusador. Y ahora encabezamos los esfuerzos para revertir estos excesos. En la reforma sobre defraudación fiscal, a la que me refería hace un momento, vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad para que la pena de evasión fiscal pueda ser proporcional a la pena. No podemos permitir que quienes tienen por omisión una omisión de carácter fiscal se les pueda equiparar a quienes se han dedicado a saquear al erario público y a vender facturas falsas al por mayor. La revocación de mandato y la consulta popular. Adelante. Nosotros hemos impulsado en Jalisco y en México la necesidad de tener instrumentos de participación ciudadana sólidos, efectivos. En este caso, la revocación de mandato, que es una realidad en Jalisco antes de que sea en el resto del país, pero tampoco quisimos permitir que quienes impulsaban esta reforma la pudieran hacer a contentillo o como una especie de traje a la medida que podría sacrificar fundamentalmente un instrumento de participación ciudadana. Margarita Sierra siente porque ella sabe muy bien de lo que estoy hablando y ha sido una impulsora fundamental para estos instrumentos de participación ciudadana. Como lo dijeron ellos, en esta reforma constitucional que logró enmendar el bloque de contención, particularmente Movimiento Ciudadano, pues no le dejamos ni una coma al intento que quería impulsar la mayoría gobernante y el presidente de la República. No íbamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un instrumento de participación ciudadana como la revocación de mandato se convirtiera en la campaña presidencial de Morena y de su mayoría en la próxima elección del 2021. Eso es un contrasentido y va a contrapelo de todos los esfuerzos que se han realizado. ¿Cómo será hoy la revocación de mandato? Solo la podrán solicitar los ciudadanos, se celebrará en fecha no electoral y transcurrido el primer año de gobierno, estará organizada a cargo del Instituto Nacional Electoral, garantizará la estabilidad política para que cuando haya alguna revocación existan los mecanismos para suplir al presidente, respetará a las entidades federativas, porque claro, lo que querían era reproducir una figura similar para que todos los estados pudieran sucumbir ante esta figura, y en este caso en particular, dijimos los jaliscienses, nosotros ya tenemos esta figura y existe el derecho constitucional de las personas, de los jaliscienses, para que si hay un mal gobierno puedan solicitar un ejercicio de revocación de mandato. Por cierto, con un margen para la solicitud menor de lo que tiene la reforma federal, que es del 10%. Vamos a seguir respetando la autonomía de los estados y vamos a seguir contribuyendo al fortalecimiento de los instrumentos de participación ciudadana. Y entro ahora sí
Dije hace ratito que iba a entrar a la parte final, pero ahora sí, a la parte de Jalisco. Como les decía, hemos hecho un esfuerzo por tratar de impulsar algunos temas. Hemos compartido esta agenda con el gobierno del Estado y no vamos a dejar de insistir hasta que demos buenos resultados en la materia. En materia de agua, si me permiten, adelante. La iniciativa para fortalecer las obligaciones y atribuciones para el saneamiento de agua. Todo mundo, cuando se trata de saneamiento de agua, termina echándose la bolita. Las recomendaciones no son vinculantes. Los gobiernos, algunos hacen como que la Virgen les habla y no tenemos instrumentos legales, institucionales, para que el tema del saneamiento sea una obligación y tengamos además recursos suficientes, legales y económicos, para procesar el saneamiento de las aguas. Por supuesto que Jalisco está dando una batalla muy importante en la materia y nosotros esperamos contribuir a que esta modificación legal le dé mejores condiciones legales, pero también mayores recursos económicos para el saneamiento de agua. Igualmente, propusimos que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales compareciera para exponer los avances del proyecto en Jalisco que tienen que ver con el abastecimiento de agua. No se ha llevado a cabo esa comparecencia, pero hoy volvemos a insistir. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales necesita explicarle a los jaliscienses todos los avances en materia de saneamiento, pero en materia de abastecimiento de agua, porque vaya que lo necesitamos. Así es que todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el gobierno del Estado en esta agenda. Igualmente le solicitamos al gobierno federal respetar los derechos en materia de agua del Estado de Jalisco, que es prácticamente el mismo tema. En materia económica, ya propusimos crear el Fondo de Pensión Rural para los trabajadores del campo. Ya propusimos reducir la carga fiscal a las bebidas artesanales, que ha sido una demanda de los productores de Jalisco. Ya introdujimos una discusión sobre la revisión de la reforma laboral a partir del Parlamento abierto, con una iniciativa y una solicitud que nos hizo el sector empresarial de Jalisco después de haber sido aprobada la reforma laboral. Acabamos de entregar las conclusiones la semana pasada y tuvo una presencia muy importante la delegación jalisciense en toda esta discusión. Apoyo a los productores pecuarios para combatir la competencia desleal de los productos lácteos engañosos. Ahí está mi buen amigo Lalo Ron, que no me dejará mentir. Sí hemos hecho un esfuerzo para que la leche se llame leche y lo que no es leche se llame de otra manera, y eso les permita a los productores de Jalisco, donde tenemos un alto potencial, a tener mejores condiciones de mercado y una condición pues mucho más óptima para su funcionamiento. Impulsamos la ley para el reconocimiento y protección de los mezcales tradicionales, frenamos el aumento al cobro de los derechos de agua, que fue una más de las ocurrencias de último minuto que la mayoría de Morena impulsó en la Cámara de Diputados y que incrementaba brutalmente los derechos que había que pagar por el agua y que hubiera tenido un efecto lamentable para los productores de todo el país, pero fundamentalmente para los productores de Jalisco. Adelante. En materia de seguridad, impulsamos el fortalecimiento de las policías estatales y municipales con lo que yo les comentaba de la reforma constitucional, este transitorio que abre la posibilidad de hacer una gestión mucho más eficiente en términos de recursos públicos. Logramos incluir este transitorio séptimo para que este programa de fortalecimiento pueda implementarse a partir del 2020 y para la asignación de recursos federales en el presupuesto siguiente, y presentamos la iniciativa para la creación de un sistema de incentivos e incremento de los recursos presupuestales a las policías estatales con base en ciertos indicadores y no simplemente de carácter discrecional como ha resultado hasta ahora. La que sigue, por favor. Con esto, permítanme terminar esta parte expositiva del recorrido que hemos tenido durante este año, los esfuerzos que el grupo parlamentario ha empeñado para tratar de llevar no solamente una agenda de México, no solamente una agenda de muchos otros grupos que no han tenido voz tradicionalmente en nuestro país, sino para poner a Jalisco en el centro de la discusión nacional. Una vez más, refrendamos todo el grupo parlamentario, yo en lo personal, nuestro compromiso con la agenda de Jalisco,
para tratar de dar muy buenos resultados en los próximos años. No voy a extenderme más, simplemente diré, Jalisco tiene un lugar preponderante en la vida pública de este país. Y a todos como jaliscienses, de la mano del gobernador, de la mano de nuestros representantes, de la mano de todas y de todas, nos toca hacerlo valer todos los días. Muchas gracias por su atención.